Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa de la provincia de Pisco. En esta ocasión estamos reunidos para tratar un tema muy importante que últimamente nos ha traído un poco de preocupación, como es la presencia de casos COVID en nuestras instituciones educativas. Es por ello que en intermedio de esta alianza que Recording se in tiene con el progress. Ministerio de Salud, hoy vamos a tener un espacio con nuestros aliados del Hospital San Juan de Dios para tratar sobre cómo manejar los casos sospechosos o confirmados del contagio de COVID-19 en nuestras instituciones educativas. Les saluda Patricia Ronceros, especialista del área de AGP, y bienvenidos a este espacio. Vamos de inmediato a presentar a nuestro jefe del área de gestión pedagógica, el profesor Julián Ochoa Chochoja, para que presente su saludo en esta tarde. Buenas tardes, profesor Julián. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien. Estimada directora del UGEL Pisco, Alejandrina Tipismana Pasache, estimados especialistas médicos del Hospital San Juan de Dios, estimados directivos, docentes y padres de familia. Quiero darles la bienvenida a esta importante asistencia técnica denominada Cómo actuar en casos de COVID en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción. Una asistencia técnica que hemos coordinado para que puedan ustedes tener la claridad, ¿ya?, y puedan saber cómo actuar cuando se dan estos casos en nuestras instituciones educativas. Desde ya las felicitaciones al equipo que ha coordinado, ¿no?, articuladamente UGEL, MINSA, para poder tener esta asistencia técnica de mucha importancia y relevancia para tener la tranquilidad y el saber cómo actuar en estos casos cuando tengamos estos temas de COVID en nuestras instituciones educativas. Bienvenidos a cada uno de ustedes y desde ya también las felicitaciones por su compromiso, dedicación para tener y saber cómo actuar en estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Julián Chochoja, jefe del área de gestión pedagógica del UGEL Pisco. Y efectivamente, como él nos ha manifestado, este es un espacio que busca brindar claridad sobre cómo actuar frente a casos de COVID-19 que se presenten en nuestras instituciones educativas. De inmediato damos pase también a nuestra directora de la UGEL Pisco, a la doctora Alejandrina Tipismana Pasache. Adelante, directora, bienvenida. Un saludo. Buenas tardes con todos, estimados ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pisco, equipo de la UGEL Pisco, líderes de la salud del Hospital San Juan de Dios, directivos de la provincia, docentes y especialmente a los estudiantes, alumnos y alumnas de nuestra provincia. Les saluda Alejandrina Tipismana, directora de la UGEL Pisco, acompañando a esta gran tarea que realiza el equipo de la UGEL, con la finalidad pues de brindarles, como ya lo mencionaron, esta asistencia técnica cuyo objetivo fundamental es darles a conocer cómo debemos manejar los casos sospechosos y confirmados del contagio de la COVID-19 en nuestras instituciones educativas. Sabemos pues que ya nos encontramos, podríamos decirlo así, en una fase de mitigación. El coronavirus, el gran transformador, el virus ya podemos decir que forma parte de nuestra vida. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a convivir con ellos. Y precisamente para ese tema tenemos la articulación interinstitucional con el hospital, con el apoyo del doctor del Hospital San Juan de Dios, Félix Martínez Paucar, a quien ya esta es una segunda asistencia técnica que venimos realizando. Desde ya nuestro agradecimiento por esa articulación, por ese apoyo, por ese trabajo en conjunto entre salud y educación. Y lo que nos queda pues es llamar al experto, ¿no? En este caso salud, que es el ente rector, el órgano competente, para que nos dé pues esas orientaciones de cómo aprender a convivir con el gran transformador, el COVID-19. Esperemos pues que sea de mucho provecho y se ponga en práctica a todos los presentes y
vamos a obtener resultados exitosos para poder contrarrestar este virus. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra directora del UGEL Pisco, a la profesora Alejandrina Patricia Manapasache, quien ha presentado su saludo en esta tarde. Y bien, de inmediato vamos a proceder a invitar a nuestro participante, el doctor Anthony Quispe Ramírez, quien nos brindará toda la información necesaria para saber cómo actuar en casos de COVID. No sin antes recordarles que es necesario que puedan registrar su asistencia, por favor, a través de nuestra página del Facebook del UGEL Pisco. Ahí ustedes van a poder encontrar el link del enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Bien, doctor Anthony Quispe, nuevamente lo tenemos en este espacio, esta vez para hablar del COVID-19. Bienvenido aquí al UGEL Pisco. Adelante. Sí, buenas tardes con los directores, muy buenas tardes con los licenciados y buenas tardes con los padres de familia y alumnos en general. Me es grato poder transmitir esta charla. Como muy bien ya lo han dicho, ya el COVID forma parte de nosotros y hay que saber convivir. En esta charla, ¿no? En este poco tiempo que vamos a tratar de hablar sobre todo de los casos, ¿no? De los casos, cómo actuar con los casos sospechosos y con los casos confirmados en relación a las instituciones educativas. Hemos tratado de recoger diferentes tipos de preguntas, porque siempre quedan muchas dudas, tanto para la parte de salud como la parte de los colegios, ¿no? Y hemos tratado de plasmar en las diapositivas para sacar de duda todas esas preguntas que nos han puesto algunos padres de familia. Muy bien, lo agradezco siempre, ¿no? Yo siempre digo, lo que podemos hablar hoy día, de acá a una semana ya puede cambiar. Siempre los conocimientos son cambiantes, ¿no? Para eso siempre hay que trabajar articuladamente entre lo que son instituciones educativas y el hospital, ¿no? Para eso necesitamos la capacitación. Nosotros no tenemos la última palabra. Como les digo, siempre va cambiando la información y necesitamos actualizar. Muy bien. ¿Se logra ver las diapositivas? Ya, sí, sí podemos conversar, ¿no? Ya. Muy bien, en esta charla vamos a tratar sobre todo de sacar las dudas, ¿no? Ya porque esto ya del COVID ya venimos 2 años, ya tenemos algunos conocimientos y sabemos, ya tenemos unas definiciones claras. En este caso vamos a tratar sobre el COVID y las instituciones educativas, un poco de las medidas preventivas y el manejo, que es la parte más gruesa, que es el manejo de los casos sospechosos y confirmados, pero en instituciones educativas. Mi nombre es el médico cirujano Quispe Ramírez, que pertenece al área de seguimiento clínico del Hospital San Juan de Dios. Entonces comenzamos, ¿no? Entre una inminente ya 4ª ola, hubo una alerta epidemiológica, que fue la alerta epidemiológica 015 del 2022, emitida por el MINSA, ¿no? Que fue hay semanas epidemiológicas, ¿no? En la semana 14 sí comenzó a haber unos aumentos ya más exponenciales de casos COVID positivos, sobre todo en los distritos de Lima, donde abarca mayor cantidad de población. Hay diferentes variantes, ¿no? Por eso la clínica incluso puede variar, porque existen ya diferentes variantes de la COVID-19. Y ahora lo que está predominante son las linajes BA04 y la BA05. ¿No? Tenemos antecedentes que estos casos comenzaron, como ya la mayoría de nosotros conocemos, el 6 de marzo del 2020, donde se identificó algunos casos de COVID-19 positivos en el Perú, ¿no? Ahí comenzó. Hasta ese momento llevamos 3 olas epidemiológicas. Ahora que entramos a la 4ª ola epidemiológica, donde hubo una alerta epidemiológica, ¿no? Que es la alerta 015 del 2022. Tenemos la situación actual a nivel nacional, ¿no? La cantidad de pruebas que se ha tomado, el total de casos que tenemos positivos, más o menos más de 3 millones, hacia los 4 millones, y se han tomado 32 millones de pruebas, ¿ya? Acá tenemos la región Ica, ¿no? La cantidad de casos y pruebas que se ha tomado. Es una forma global, ¿no? Ahora, y este es el reporte de casos, pero a nivel provincia, ¿ya? Este es el reporte de casos a nivel de provincia. Esta es una información, un corte hasta el 24 de julio del 2022. Casos confirmados a nivel de la provincia de Pisco, tenemos 32.957 casos. De esos, altas epidemiológicas ha habido 30.000 y altas hospitalarias 1.925. Y acá están
todo divididos por cuántos han sido hospitalizados, cuántos han fallecido, incluso por años. En el 2020, más o menos, en promedio 600 personas, y el año 2022, 64. O cómo ha ido disminuyendo la, la mortalidad, ¿no? La tasa de la letalidad del COVID-19. Podemos influir diferentes factores, entre de esos puede ser la vacuna, ¿no? La vacuna que ha podido disminuir los casos graves de COVID-19, ¿no? Y ha disminuido la mortalidad de los pacientes. Las pruebas procesadas hasta el día de hoy, 24 de julio del 2022, menos pruebas moleculares para el 24, pruebas antígenas ha habido 13, de esos positivos 0,5, ¿no? Estamos, creo, si no me equivoco, de positividad al 5%, ¿no? O incluso a la primera y segunda ola llegábamos hasta la positividad del 30, o sea, de cada 100 pruebas hasta 30 había positivos, ¿no? Total para el año 2022, total de positivos tenemos 8.418 y total negativos 9.087. Y acá está más dividido, ¿no? Los dos tipos de pruebas que tenemos en el hospital son las pruebas antígenas y las pruebas moleculares. Lo otro es un poco de preocupación, sobre todo en las edades de 5 a 11 años, ¿no? Sobre todo en las vacunas. Está muy baja el porcentaje de niños de 5 a 11 años que están cumpliendo las 2 dosis. Hay que preocuparnos eso. Las vacunas no son obligatorias, pero ya hay evidencias de que nos protege sobre casos severos, ¿no? Los casos severos, incluso las estadísticas, como han visto, la tasa de letalidad, ¿no? Conforme olas por olas han ido disminuyendo. Vamos que los niños de 5 a 11 años, más o menos con primera dosis, tienen 69%, y los que están completando 2 dosis al 54%. Eso no puede ser posible ahora ya, ¿no? Con esta inminente cuarta ola, que ya estamos en la cuarta ola. Hay que tratar de que se vacunen los niños y que en lo posible no completen su esquema de vacunas. Esto es en la parte de adultos. Los que tienen primera dosis el 90%, segunda dosis el 84%, pero mira cómo va disminuyendo los que completan sus 3 dosis, el 65%. Hay un gran grupo, un grueso de las personas que todavía no han completado su esquema de vacunas. Recuerden que el hecho de tener 3 vacunas no es que no vas a desarrollar COVID severo. Existe probabilidad de desarrollar COVID severo y se están yendo en aumento las hospitalizaciones, ¿ya? En hospital. Ya lo vimos esta diapositiva. Este es un caso de COVID según instituciones. Creo que hace poco no había mucha articulación de porque no se reportan muchos casos. Esos son los casos que se han reportado de los hospitales, de los colegios, de las instituciones educativas. Por ejemplo, en el Colegio María de Parada Bellido, en San Clemente, 18 casos hubo, en el San Martín, 4, instituciones Carlos Noriega, 2, en total 15 casos positivos. Deberían ver más, es lo más probable, de ver más, sino que no sean notificadas a su debido tiempo. Esto de acá es la resolución ministerial 531 del 2021, esto ya por el Minedu. Siempre nosotros hay que prevenir la enfermedad. Si partimos de la definición del COVID-19, es una enfermedad infecciosa, pero de tipo viral. Eso hay que tenerlo bien claro. El principal mecanismo de transmitir era una barrera muy difícil, ¿no? de combatir, que es la vía aérea. Cuando uno tose libera bastante partículas o gotículas, y las gotitas de fluye son los que transmiten los virus, ¿no? Y por eso al inicio se pudo expandir, la expansión del virus fue muy rápido, ¿no? Exponencialmente. Entonces, para romper ese mecanismo de transmisión, tenemos las condiciones de bioseguridad. Dentro de eso, el uso de mascarillas, el distanciamiento y el lavado de manos, ¿no? Eso. Entonces, en el colegio, las condiciones de bioseguridad que propone la resolución ministerial 531 del Minedu, uno de esos son las aulas, ¿no? Que tienen que estar bien ambientadas para disminuir la transmisión mediante aerosol. Ventilación adecuada, mantener las ventanas abiertas y las puertas. Algunos están con las ventanas abiertas, pero las puertas cerradas, ¿no? Ventanas abiertas, puertas cerradas. O al revés, puertas abiertas y ventanas cerradas, ¿no? Tienen que estar ambos para que puedan ventilar, ¿no? Y esos aerosoles pueden salir. Muy bien. Lo otro es el distanciamiento físico. El distanciamiento tiene que ser de 1 metro en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás y hacia ambos lados. El lavado de mano, lo que hemos dicho, por algunos lavados ya siempre tiene que ser con jabón y un tiempo de 20 segundos. En caso de que no haya jabón, se puede utilizar alcohol al 70%. Lo ideal es el alcohol en gel a comparación del otro alcohol, ¿no? El otro lo más importante es la mascarilla. Hay que utilizar bien las mascarillas, ¿ya? Hay que utilizar en las instituciones la KN95 o se puede utilizar la doble mascarilla, ¿no? Una quirúrgica, que son de 3 pliegues, y debajo de ella puede ser la mascarilla, que es la otra, ¿no? La de tela. Muy bien.
Esto es lo más importante, el lavado de manos. Hay que incentivar, yo sé que puede ser pillado, pero hay que incentivar. Algunas instituciones pueden estar flaqueando en esto del lavado de manos. Algunos ya tocan el agua, no hay ni jabón, no sacan espuma y ya están ni 5 segundos y ya se lavaron la mano. Siempre tiene que ser frecuentemente con agua y jabón, aproximadamente 20 segundos, ¿no? ¿Para qué? Para romper la cadena de transmisión de la enfermedad. Ya recuerden que COVID es una enfermedad infecciosa. El uso del gel, porque veo que utilizan mucho gel y ya como que no hay lavado de manos, ¿no? El uso de gel es como una ayuda nada más, ¿no? No es que va a reemplazar el lavado de manos, ¿no? Y sobre todo utilizar el gel, alcohol en gel, ¿no? Ya que esa capa va a permitir que no se evapore muy rápido y me va a permitir mayor protección. ¿En qué momentos claves son los lavados de manos, ¿no? Al regresar de la calle, antes de comer, luego de la limpieza. La técnica son 20 segundos como mínimo y cumpliendo los 7 pasos que ya cada institución debería tener. Aplicar las buenas prácticas de higiene, ¿no? Si uno estornuda, hay que utilizar el codo. Y si uno va a estornudar, hay personas que se bajan la mascarilla, ¿no? No se debería hacer eso para estornudar. No, no se debería hacer eso. Hay que tener higiene respiratoria, ya que el principal mecanismo son por vías respiratorias. Condiciones de bioseguridad, hay que utilizar la protección ocular, la burbuja social, la higiene respiratoria que hemos visto y la rutina de alimentos. Dentro de eso está el distanciamiento que le habíamos hablando, es 1 metro de distanciamiento, ¿no? Al interactuar entre los niños y niñas, pero esto es muy difícil, ¿no? Sabes que son niños y cuando salen a recreo, muy difícil que cumplan 1 metro, pero sí tiene que cumplir el lavado de mano estrictamente y la mascarilla, la doble mascarilla o la mascarilla KN95, ¿ya? El otro es en los alimentos, ¿no? Según la norma, dice 1,5 metros de distanciamiento para que puedan eh, para ingerir los alimentos, ¿no? Debe garantizar un distanciamiento físico más o menos de 1,5 metros al momento de la lonchera o de ser el caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con la limpieza de las escuelas? Justo la vez pasada que dictamos la charla nos decían, doctor, ¿y por qué no se puede fumigar, no? ¿Por qué no se puede fumigar, no? Ya se ha visto que eso no tiene mucha evidencia. Lo que sí deberíamos hacer es utilizar limpieza, pero por arrastre, o sea, utilizar detergentes o algún enjuague y eliminar y arrastrar, ¿no? Para eso hay que desinfectar la superficie y priorizar superficies utilizadas con mayor frecuencia. Se puede utilizar el hipoclorito de sodio al 5%, que es la lejía común, 10 mililitros por cada litro de agua. Y siempre mantener la ventilación, ¿no? Porque estoy utilizando productos químicos, ¿no? Para la limpieza. Recuerden eso. Okay. ¿Y qué medidas no debemos recomendar? La desinfección de patios, ¿no? Los pediluvios que hubo anteriormente, que ya no tiene evidencia. También las fumigaciones, ¿no? Que ya no se debería utilizar, incluso la toma de temperatura tampoco, la toma de saturación de oxígeno tampoco, ¿no? Esto no han demostrado que eficacia y costo efectiva y no se deberían ser utilizadas para las instituciones públicas o privadas. Entonces, son medidas que no se deberían recomendar. Si van a hacer limpieza, que sea por arrastre, humedecen detergente y arrastrar las desinfección de superficies, ¿no? Donde hay que priorizar las superficies utilizadas con mayor frecuencia. Entonces, ahora vamos a ir a la parte más fuerte, que son el protocolo de seguimiento de la condición de salud de la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Primero hay que identificar siempre a las personas del grupo de riesgo frente al COVID-19, hay que ver la sintomatología y definir los casos, ¿no? Casos sospechosos, probables y confirmados. Los casos sospechosos, paciente que presenta tos, dolor de garganta y algún otro síntoma que puede ser fiebre, malestar general, pérdida del gusto, ¿no? Y los casos confirmados, ya que es esa sintomatología más una prueba ya confirmativa, ¿no? Que puede ser una prueba antígena o una prueba molecular. Y se toman las medidas generales, ¿no? A la presencia de un caso confirmado, a la presencia de un síntoma. Estos son los protocolos entre el caso sospechoso o confirmado de contagio, ¿no? Las primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado en la institución educativa, si va a haber suspensión de clases o no, va a pasar a las clases virtuales o incluso o va a volver de nuevo a retomar las clases presenciales, que se va a ver más adelante, y el reinicio del servicio educativo. ¿Qué medidas debemos tomar en la escuela, no? Por ejemplo, un niño con caso sospechoso, adolescente que presenta síntomas de COVID-19, no debería ir a la escuela, pues. No debería ir a la escuela. Deberá notificarse a la escuela para que tome las acciones de contención posibles ante cualquier contacto. En caso, un contacto, un sospechoso, un paciente que ya tiene una prueba positiva, se debería comunicar, ¿no? Y para tomar las medidas de contención. ¿Qué consideramos un contacto, no? Porque a veces uno está con mascarilla y está más de 2 metros y el paciente estuvo con COVID
Eso no es un contacto, ¿no? El contacto tiene que ser más o menos una distancia menor de 1 metro, que tiene que estar el paciente con el caso positivo, sin uso de mascarillas, y tiene que estar en un espacio cerrado, más o menos de 10 a 15 minutos. Eso se define un caso. Si hay un caso positivo en el salón, hay que investigar, ¿no? ¿Quiénes han sido sus contactos? Hay que investigar quiénes han sido sus contactos. Entonces, estas son las preguntas que nos han hecho llegar, sobre todo en el protocolo de manejo de casos confirmados de COVID-19. Por ejemplo, el primer caso es si un alumno sale positivo al COVID-19, ¿no? Tenemos un aula con una cierta N cantidad de alumnos. El paciente sale positivo, presenta clínica, caso sospechoso, tos, dolor de garganta. Se conversó con el profesor, el director, y se hizo una articulación con el MINSA para poder sacarle la prueba. Se le sacó la prueba y salió positivo al alumno, ¿no? Por ejemplo, salió positivo. Entonces, ¿qué es lo que procede a hacer en este caso? ¿No? Entonces, el alumno tiene su asiento. Entonces, este alumno que es positivo, él va a pasar directamente a aislamiento. El aislamiento ya va a depender de acuerdo a evaluación médica, que va en promedio de 7 a 10 días. Pero ¿qué va a pasar con los demás alumnos del salón? ¿No? ¿Quiénes van a pasar a cuarentena? ¿No? Cuarentena van a pasar, por ejemplo, él está acá, el COVID-19 en la imagen. Vamos a ver aquí. Este que salió positivo tiene un amiguito que está adelante, ¿no? Está adelante. Este amiguito, que probablemente esté a una distancia menos de 1 metro, va a pasar a cuarentena, en promedio de 7 a 10 días. El amiguito que está a la derecha y a la izquierda también va a pasar a cuarentena. Y el que está para la parte de atrás también a cuarentena. Entonces, de acá tenemos que sacar que si hay un caso positivo en el salón, no todo el salón va a pasar a cuarentena, sino van a ser sus contactos más cercanos, ¿ya? Y entre ellos, los contactos más cercanos, están los amigos más cercanos, ¿ya? Que van a pasar ellos a cuarentena, que es en promedio de 7 a 10 días. Esto debería quedar claro. Esa es la primera pregunta o la duda que tiene. Entonces, con un paciente o un caso positivo de COVID, no todo el aula va a pasar a cuarentena, ¿ya? No todo el aula va a pasar a cuarentena, sino son sus contactos más cercanos y los amigos más cercanos, en promedio de 7 a 10 días. ¿Qué va a pasar con el docente? ¿Ya? Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa con el docente? El docente, si salió positivo el alumno y el docente no presenta sintomatología, se le va a tomar una prueba, que es una prueba antígena. Si la docente sale negativa a la prueba antígena y no presenta síntomas, sigue elaborando, pero va a ser con seguimiento clínico. Ante el menor síntoma, se le puede reevaluar y se le puede volver a tomar una prueba. Pero si la docente presenta sintomatología con una prueba antígena negativa, eso ya queda a criterio del médico, ¿no? Si le vamos a dar el aislamiento y volverle a repetir una prueba en 3 días, una prueba antígena, ¿ya? Muy bien, eso también que quede claro ante la duda en caso de los docentes. Caso sospechoso de COVID, ¿no? En este caso sospechoso tiene dolor de garganta, malestar general, pero la prueba le sale negativo. Cualquier caso sospechoso, según la norma del Minedu, hay que aislarlo. No se aísla solamente el alumno, no se va a aislar todo el aula, ¿ya? Se va a aislar solamente el alumno. Y se puede repetir la prueba en 3 días previa evaluación médica. Previa evaluación médica se puede repetir la prueba, otra prueba. 2 pruebas antígenas descarta el COVID, ¿no? Pero siempre prueba evaluación médica, ¿no? Prueba evaluación médica. En los casos, este caso que propusieron también, me propusieron este casito, por ejemplo, nos dijeron que en la casa la mamá salió positivo y el hijo salió negativo, y el hijo tenía síntomas, ¿no? Salió negativo. Entonces, y este hijo fue al aula, fue a su institución educativa, fue a su institución educativa. Entonces, este es un contacto directo, ¿no? Y es un caso probable, por más que salga la prueba negativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actuaríamos en este caso? Entonces, este hijo que está en el aula, lo mandamos a aislamiento, solamente a él, aislamiento. Aislamiento domiciliario por 7 a 10 días, ¿no? De 7 a 10 días, eso va a depender del médico, no sé, si hay persistencia de síntomas, si tiene algún factor de riesgo, y va a determinar eso, si es de 7 a 10 días. Muy bien, eso que quede también fijo ese manejo. Lo otro es cuando un salón va a clases virtuales, es la otra pregunta que siempre hace. Por ejemplo, en un aula, hay un aula X con cierta cantidad de alumnos, vamos a ver que Juan le sale positivo al COVID-19, que presenta toda la sintomatología, ¿no? A Luis también le sale positivo, y a los 2 días le sale también positivo a Luis, por ejemplo. Ahí tenemos 3 casos
positivos de COVID-19. Entonces, estos casos se van a aislamiento durante 7 a 10 días. Ya han sido evaluados con el médico y su tratamiento respectivo. Entonces, ¿qué pasa con el aula? Si nosotros encontramos mayor de 2 casos de COVID-19 positivos, entonces pasamos ya no de la presencialidad, sino a las clases virtuales. En ese caso, vamos a pasar a las clases virtuales. Mayor o igual de 2 casos de COVID-19 positivo, va a pasar a las clases virtuales, ¿ya? A las clases virtuales. Así que quede bien claro esa pregunta también, porque siempre la hacen, ¿ya? Mayor de 2 casos de COVID-19 positivos, se aíslan los positivos y todo el aula pasa a cuarentena durante 7 a 10 días. La otra pregunta, que también es un poco complicada, ¿cuándo se cierra una institución educativa? ¿No? ¿Cuándo cierra? Cuando en los colegios, que sobre todo Colegio San Martín, donde los docentes siempre están en diferentes aulas, generalmente son los polidocentes. ¿Cuándo nosotros cerraríamos una institución educativa? Por ejemplo, un docente, por ejemplo, lo vemos acá distribuido con color verde, un docente N, donde le sale el COVID-19 positivo con toda la sintomatología. En el transcurso de esos días, antes que se tome la prueba, se fue del aula 3, dictó su clase en el aula 5. El otro docente que también salió positivo, que está de este color, aula 2, también dictó sus clases en el aula 4. Igual el otro docente también dictó. Entonces, estos docentes que han salido positivos prácticamente han estado en diferentes aulas. ¿Está bien? Por eso son los polidocentes. Entonces, cuando yo cierro una institución educativa, cuando 3 o más docentes de COVID-19 salen positivos, entonces se pasa a aislamiento y se cierra la institución educativa, ¿ya? En un lapso de cuarentena de 7 a 10 días, todo el colegio, ¿ya? En un lapso de 7 a 10 días, todo el colegio. Y eso se va a determinar, ¿no? Ya, según el periodo de incubación, si va a haber nuevos casos, incluso se puede prolongar ese tiempo de cuarentena, ¿ya? Pero eso ya con seguimiento clínico. Muy bien. Existen 2 tipos de pruebas, porque hemos estado hablando, estos acuerdos que estamos viendo acá en las diapositivas van a salir en promediar agosto, que es un acuerdo que ha quedado entre las direzas y la DREI, ¿ya? Son acuerdos que van a salir para agosto. Acá ahorita solo tenemos un bosquejo de cómo se va a manejar los casos, para que ya no haya duda, porque pueden existir diferentes repreguntas, ¿ya? Espero que haber solucionado con estas imágenes, ¿no? las preguntas que han habido antes, ¿no? Los tipos de pruebas que pueden ver. Existen 2 tipos de pruebas, la prueba antígena y la prueba molecular. Según norma, la última norma, que es la 018, si no me equivoco, del 2022 del MINSA, se toma la prueba antígena antes de los 3 días, a partir de la prueba molecular a partir del 4.º día, según norma, ¿no? Hay que recordar que existen 2 tipos de pruebas, la antígena y la molecular. Nunca es al 100% de sensibilidad, ya siempre hay un error, por eso hay pruebas que pueden salir negativas y tienen los síntomas característicos del COVID. Por eso siempre es previa evaluación médica, hay que determinar. ¿Ya? Si no, todo sería como un robot, tú negativo, tú positivo en la prueba y todos, tú no tienes COVID, tú no. Siempre es previa evaluación médica, ¿ya? Y esta es la norma, ¿no? ¿Por qué decimos 7 a 10 días? ¿Ya? ¿Por qué se dice de 7 a 10 días según la resolución ministerial 018 del 2022 del MINSA? Eso, ¿por qué son los descansos de 7 a 10 días? Por ejemplo, casos sintomáticos sin vacuna completa o con algún factor de riesgo, se puede dar un aislamiento hasta 10 días. Los casos sintomáticos con vacunas completas, 7 días. Los casos sintomáticos con algún factor de riesgo, hasta 10 días. Y casos sintomáticos sin factores de riesgo, hasta 7 días. Pero son manejos más hospitalarios, ¿ya? Eso es porque es netamente del MINSA. Y esto es la duración pero sobre el contacto, ¿ya? Sobre el contacto, que va de 7 a 10 días generalmente. Este es más manejo ya del hospital. Muy bien. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo quedó vacío, muy rápido? ¿Puedo repetir algunas diapositivas? Los escucho a todos. Sí, doctor, interesante la propuesta que hoy nos está presentando. Solo quería recordar a los colegas por algunas preguntas Sí, que están saliendo en el Face, que sí, la norma, la 186, establece que la suspensión temporal del tipo de servicio presencial se lo determina el MINSA, ¿no? Y justamente a raíz de esto es que hoy tenemos este espacio con el doctor, porque él es un representante del Ministerio de Salud, aquí responsable del equipo de epidemiología del Hospital San Juan de Dios, que son los que determinan cuándo la escuela va o no a cuarentena.
en base a los estudios que ellos van realizando poco a poco, y cada vez van pues cerrándose ese cerco, y antes eran todos, pues no habían ciertas condiciones que han ido cambiando durante el tiempo. Hoy el doctor nos estaba manifestando algunas condiciones que MINSA ya está estableciendo y que a partir de agosto, doctor, me pareció escuchar, van a ser Sí, es efectivos una coordinación que ha hecho la DREI con la DIRES. con la Son directa, la acuerdos directa. que se hacen, son acuerdos que se hacen. Claro, y que está refrendado pues en la norma donde establece que es MINSA quien establece las condiciones de cuarentena para un aula, ¿no? Entonces, Sí. obviamente ustedes se acercan, es importante que ustedes se acercan a las escuelas, evalúan la situación y de acuerdo a esa evaluación pues dan las recomendaciones a los directivos que ellos tendrán que tomar en cuenta, ¿no? Y indudablemente yo quisiera rescatar, doctor, lo que usted mencionaba con relación al tema de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Que es importante que nosotros seamos vigilantes del cumplimiento de estos protocolos, como espacios ventilados, distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, es importante, ¿no? El lavado de manos, agua y jabón, que obviamente no solamente para el COVID, sino también para otro tipo de enfermedades. Y yo quisiera detenerme un poco en el tema de la limpieza de las escuelas, porque siempre se escucha, hemos tenido casos, ustedes lo conocen también porque trabajamos de manera articulada, con el tema de que una escuela se presentaron 2, 3 aulas con caso de COVID y los padres exigían la fumigación de la escuela, no, que tiene que fumigar, tenemos que irnos todos, entonces esa situación, y justo hemos creado este espacio para que los padres, la comunidad educativa sepa qué hacer. ¿Funciona? Me gustaría que usted rescatara eso, nos volviera a decirte que lo ha dicho, pero creo que es necesario precisar. ¿Funciona el tema de la fumigación para el caso de COVID o qué es lo que se debe hacer? Para limpieza de los ambientes en el salón, generalmente es por barrido, ¿no? Limpieza húmeda con algún detergente, sobre todo en las áreas, priorizar las superficies donde se han utilizado con mayor frecuencia, básicamente. No es necesario la fumigación, la pulverización, ¿no? Rociadores, vaporizadores, incluso los pediluvios que antes habían tampoco no ha demostrado. Esas medidas ya no son recomendadas, no están Entonces, recomendadas. ¿qué recomendaría usted? Tenemos un La estudiante, limpieza, la limpieza, limpieza, ventilar las aulas, por ejemplo, si yo ventilar. ventilo esa aula, bueno, tengo un caso en una escuela que se detectó en la mañana, toda la tarde ventilo el aula, una limpieza, ¿esa aula podría ser utilizada al día siguiente? Sí, 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 Ok, sin ningún entonces, problema, ningún problema. sin ningún problema, porque el virus tiene un tiempo de duración, ¿nos recuerda, por favor, doctor? Sí, bueno, el periodo de incubación va de 3 hasta 21 días, hasta 14 días. Pero recuerda que el principal mecanismo de transmisión es por vía aérea, por gotitas, por flujo. Eso es En un lo que se ha ambiente demostrado. ventilado, pues obviamente el virus no va a encontrar las condiciones de No va a poder encontrar las condiciones. desarrollar. Sí. Y Ok, ahora que es tenemos con importante. la vacunación, todo eso, ya es mucho mejor. Por eso se busca la burbuja, ¿no? Familiar también, donde toda la familia esté vacunada. Es como una forma de protección. Porque hay pacientes que pueden tener COVID y no han tenido la enfermedad, incluso son asintomáticos, si no los contagian. Doctor, y aquí también porque también nos hemos invitado para este espacio a los padres de familia porque nos han pasado algunos casos. Si, por ejemplo, en mi familia tengo varios hijos, uno de ellos salió positivo, se recomendaría que los demás hijos, a pesar de haber salido negativos, no vayan a la institución educativa si todos compartimos un mismo espacio. ¿Qué se recomendaría Ese, en este caso? en ese caso definimos qué es un contacto, ¿no? Es un contacto, hay que definir esto, porque justo acá lo vimos cómo es un contacto. A ver, acá está, déjame, ahí Recordar está, que viven en la misma casa, o sea, claro, ahí está, mira, esto es los un hermanos contacto, o sí, primos, ¿no? sí, Porque paciente positivo, le sí, comento eso porque hemos tenido una situación justo que se pasó en una institución educativa porque la niña, dos hermanas salieron positivos, la niña que salió positivo se ausentó de la escuela porque justo fue en un fin de semana. ¿se fue el internet o se fue el internet de ella, no? No se paró. Bueno, esperando. ¿Me pudo copiar con la pregunta, No, doctor? licenciada Ruth se congeló. Solo logré captar que había un caso positivo dentro de la familia y el resto que se hacía con el resto Sí, de la sí, es un familia. problema con el internet, pero como todo Sí, docente tenemos siempre un plan B. sí.
Bueno, en ese caso hay que definir el contacto, ¿no? Si un paciente positivo y está en contacto sin mascarilla, con un distanciamiento menos de 1 metro, que generalmente pasa en las casas, y un espacio cerrado y un paciente positivo, tiene que pasar a aislamiento, a cuarentena de 7 a 10 días. Sí, es lo más recomendable. Y en el Ok, transcurso de esos días, si presenta sintomatología, se le puede tomar una prueba. Porque ahora las pruebas antígenas son hasta antes de los 3 días con los síntomas, ¿no? Tos, dolor de garganta, malestar general. Sí, ese es el manejo. ok, doctor. Bien, recordarles a las personas que nos están acompañando que por favor es necesario que registren su asistencia para nuestro control interno. No sé si hubiese alguna otra consulta o en todo caso algo más que quisiera agregar, doctor. En general hemos tratado de recabar todas las preguntas, ¿no? Porque ya lo hemos entendido, hemos ya tenido esta charla anteriormente, incluso puede haber algunas dudas, preguntas. Cada diapositiva son preguntas que ha habido anteriormente, sobre todo de los padres de familias, del tutor, de las directoras, se ha plasmado para tratar de sacar las dudas sobre todo, ¿no? Y el manejo. Esto se puede manejar así ahora, pero como le digo, de cada 2 semanas, 3 semanas, puede cambiar, ¿no? Todo el conocimiento es cambiante, todo el conocimiento es cambiante. Hay que medir sobre todo las medidas preventivas, como lo hemos mencionado, el lavado de manos, el hecho de sacarse las mascarillas. No sé, el colegio no sé cómo están para los desechos, si tienen su bolsa roja, para el desecho de las mascarillas, el patio, no sé si están bien ventilados, todo eso hay que verificar. Y nosotros aquí también están los directivos que van a estar vigilantes al cumplimiento, pues, de todas estas medidas de seguridad. Obviamente, como usted lo dice, este contacto que tenemos con ustedes del personal de salud nos va a ayudar también a atender alguna situación que quizás se presente y que no esté contemplado en los protocolos que ya se han establecido. Sí. Cualquier situación que se presente de COVID, de inmediato llamar al centro de salud más cercano, ellos se van a Sí, acercar y van a ayudarnos con la orientación, ¿cierto? sí, sí, incluso licenciada Ruth ya se ha establecido, incluso ya hay un personal que ya va a estar a cargo, cada centro va a haber un personal que va a estar a cargo de cada institución. Incluso más adelante con la licenciada Leila ya se está trabajando eso, para que no haya mucho problema y no se sature tampoco el hospital, porque existen centros de salud que también pueden manejar la parte de las instituciones, porque en Pisco existen bastantes colegios y recibir llamadas de todos lados como que satura también al personal, ¿no? Ahora ha tratado de distribuir y cada licenciada van a brindar su número para que se puedan comunicar, incluso con el especialista también de la UGEL. Todo va a trabajar articuladamente. Sí, Sí, a través de los especialistas del ASA de Lugela, los directivos que nos están viendo, sí, vamos a trasladarles nuevamente los números telefónicos del centro de salud más cercano, donde ustedes, frente a cualquier situación, ya sea de COVID o otra situación que se pueda presentar de salud, en el marco pues de estos convenios estratégicos que tiene el MINSA con el MINEU, se le pueda dar la asistencia correspondiente a los directivos. Bien, doctor Anthony, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio donde hemos estado dando orientaciones relacionadas a la salud, específicamente esta vez en el COVID-19, que en estos últimos días pues nos ha tenido un poco preocupados porque se han presentado varios casos en las instituciones educativas, ¿no? Pero que efectivamente, gracias a que la mayoría de nuestras escuelas, los estudiantes, si se identifica a la comunidad educativa que les falte alguna dosis de vacuna para que se puedan acercar y lo puedan realizar de esta manera, sí, ¿verdad? Para sí, ir lo ideal poder es, cerrando sí, hay que cerrar brecha porque es un poco preocupante. Como justo mostraba una diapositiva, mira, con segunda dosis solo tenemos el 54% cubiertos con vacunación de 5 a 11 años. Es muy poco, ¿ah? Mira, hay un okay, cierto, un entonces grueso hay que de... insistir ahí para Claro, poder conversar, no es obligatorio, pero hay que completar conversar sobre. la dosis de vacunación. Pues obviamente nos gustaría, Toki, muchísimas gracias nuevamente a usted y a todo el equipo del Ministerio de Salud, esta vez a través de la unidad ejecutora 302, ¿verdad? En el Hospital San Juan de Dios de Pisco, que hoy nos ha estado pues acompañando en este espacio. Agradecer también a la profesora Jenny Cuenca de Prevaed, que nos ha ayudado a articular este espacio con nuestros aliados del Ministerio de Salud, a Félix Cabrera y Carlos Peña, que siempre nos acompañan en la parte tecnológica. Por favor, registrar
su asistencia y les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a través del Facebook de la UGEL Pisco. Nos estaremos reuniendo en otros espacios para poder seguir dialogando sobre la salud. Un abrazo para todos, a seguirse cuidando, no bajar la guardia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos están acompañando.